Buenas noches, estamos presentes para la reunión académica semanal. Continuando con el segmento de musculoesquelético, vamos a tocar un tema importante, un tema de repente donde hemos tenido o donde se da un poco gran parte de los errores que tenemos de repente al hacer los informes, el tema de los ligamentos cruzados, para lo cual hemos pedido al doctor Franz Gago nos pueda ayudar en delimitar y poder definir las lesiones que puede tener este componente de la rodilla. Adelante, doctor Gago. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Recording in progress. Voy a compartir, a ver, voy a abrir mi... ¿Dónde es para compartir? ¿Pantalla? En la parte inferior, Ya. ¿Dónde? en Al medio, ¿no? sí, el botón verde. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Ya. Buenas noches. Hoy día voy a poner lo que es lesiones del ligamento cruzado. Sobre todo enfocándonos a, a la unidad con el cirujano para poder hablar un mismo idioma, ¿no? Hacer homogeneidad de términos y lo cual pueda ayudar al manejo del paciente. Como introducción, podemos decir que el ligamento cruzado anterior es un estabilizador de la rodilla, ¿no? Tanto un estabilizador anteroposterior y también un estabilizador rotacional. Como sabemos, el ligamento cruzado anterior tiene dos fascículos, un fascículo que es el anteromedial, el cual principalmente es el estabilizador anteroposterior, es decir, que su función es evitar que la tibia se traslade anteriormente respecto al cóndilo femoral, al fémur. Y el fascículo posterolateral también tiene, además de ser un estabilizador anteroposterior, es un estabilizador rotacional, es decir, evita que la tibia rote internamente exageradamente, ¿no? Esa es la función del ligamento cruzado anterior. Su lesión tiene alta incidencia, sobre todo en personas jóvenes, en deportistas, porque el mecanismo de acción generalmente se produce cuando la rodilla cambia bruscamente de dirección o, o hiperextensión. Entonces, eso se da en deportes como fútbol, básquet, todas ellas, ¿no? El objetivo de la charla es unificar criterios imagenológicos, lo cual sea de utilidad en nuestro día a día con el cirujano, ¿no? Para hablar el mismo idioma que los cirujanos. La resonancia como método en sí es una guía para el diagnóstico, también ayuda en la conducta a seguir terapéutica porque muchas veces de nuestro informe va a depender el manejo del paciente, puede ser muchas veces conservador, a veces se puede optar por diferentes técnicas quirúrgicas dependiendo de los hallazgos que encontremos. Y también nos provee un pronóstico funcional de la lesión. El aspecto normal del, del ligamento cruzado anterior es tiene que ser homogéneo, ¿no? De fibras paralelas, bordes regulares, ¿no? Casi paralelo a la línea de Blumenstadt. El ángulo con la línea de Blumenstadt tiene que ser eh, menor de 15 grados con la línea de Blumenstadt, casi paralela a la línea. También otra medida importante es el ángulo con el plateo tibial. Tiene que ser más de 40 grados, 45 grados en promedio. Si este ángulo disminuye, significa que el ligamento está horizontalizado y ha perdido tensión, o sea, no es funcionante. Igual con el ángulo con la línea de Blumenstadt también es importante, ¿no? Un incremento más de 15 grados indica que el ligamento está horizontalizado.
Como vamos a ver en el plano sagital, es muy útil para ver la integridad y la tensión del ligamento, ¿no? Generalmente en el plano sagital lo vamos a ver en dos cortes. En este corte que es un poco más medial, al surco, a nivel del surco troclear, un poco más medial, podemos ver el fascículo anteromedial, que es más anterior, es más hipointenso porque tiene fibras de colágeno más densas, más compactas, y podemos ver una parte más posterior, un poco del fascículo posterolateral. En el siguiente corte, que es un poco más lateral, un corte más lateral al anterior, ya no vamos a ver al fascículo anteromedial, vamos a ver puramente al fascículo posterolateral. Es un poco más estriado, un poco más heterogéneo, ¿no? Porque tiene unas fibras de colágeno más laxas. Entonces, prácticamente el ligamento, vamos a verlo en dos cortes nada más del plano sagital. En uno, el más medial, va a haber el fascículo anteromedial y el más lateral, el fascículo posterolateral. El plano coronal también va a ser de importancia para poder evaluar tanto la continuidad, pero sobre todo para evaluar las huellas de inserción, la huella de inserción tibial y la huella de inserción femoral. La huella de inserción tibial es más amplia, como un abanico, ¿no? El ligamento empieza en la cara medial del cóndilo femoral lateral y luego se abre como un abanico hacia la región anterior, ¿no? De la eminencia tibial. Entonces, esto nos va a ayudar a evaluar las huellas de inserción porque es importante ver si existen lesiones a este nivel. Como ya vamos a ver, tiene implicancias quirúrgicas, ¿no? Tanto en el coronal, en la huella de inserción femoral como en la huella de inserción tibial. El plano axial también es de gran utilidad, sobre todo para ver la huella de inserción femoral. Como vemos acá en estos dos círculos, en la cara medial del cóndilo femoral externo, se insertan los dos fascículos. En este círculo más anterior, vemos la más anterior y medial, se inserta el fascículo anteromedial, y más posterior y lateral se inserta el fascículo posterolateral. Es importante conocer esto porque a veces hay desgarros parciales que afectan a un fascículo o al otro. Y eso tiene implicancias terapéuticas porque el, el fascículo posterolateral, al ser un estabilizador también rotacional, muchas veces es más importante. Si se encuentra roto, muchas veces se opta por un tratamiento quirúrgico antes que conservador. Entonces, en conclusión, tenemos que evaluar al ligamento en los tres planos. En los tres planos tenemos que verlo para poder hacer una adecuada evaluación. En algunos centros también usan planos oblicuos coronales, ¿no? Donde se observa ya toda la continuidad del ligamento, ¿no? Como decíamos, en su inserción femoral empieza un poco más compacto y luego se abre como un abanico, ¿no? Hacia su huella de inserción tibial. También es importante evaluar varias ponderaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es un caso patológico de un desgarro de alto grado, parcial de alto grado. Si nos quedamos viendo la densidad protónica, podríamos decir que todavía existen fibras, ¿no? Pareciera que existen fibras continuas, pero si hacemos la correlación con la ponderación T1, vemos que la mayoría es tejido graso. Esta comparación es importante, tanto en los desgarros agudos como en los crónicos, porque a veces da la impresión de que quedaran fibras, ¿no? Pero el T1 o el T2, sin supresión grasa, nos ayuda a delimitar bien la lesión. Ya pasando a lo que son los hallazgos y lesiones, primero existen varias variantes anatómicas, algunas son raras y otras más comunes. Existe, por ejemplo, la duplicación del ligamento cruzado anterior, existe la agenesia, la hipoplasia,
Existen inserciones anómalas, aberrantes, ligamentos accesorios. Este, por ejemplo, es un ligamento accesorio. Menisco femoral anterior, ¿sí? An- Va desde el cuerno anterior del menisco hacia la huella de inserción. Se inserta cerca a la huella de inserción del ligamento cruzado anterior, pero un poco anterior, ¿no? Nos puede hacer parecer de que hay una lesión parcial o algo, pero es bueno conocer que existen estas variantes y hacer la correlación con el cuadro clínico, si ha habido algún trauma o algún mecanismo que sugiera desgarro, ¿no? Esta es otra variante, es una inserción anómala del fascículo anteromedial. Como vemos, como dijimos, es más intenso, más compacto. Vemos cómo se inserta en el ligamento transverso intermeniscal anterior, ¿no? En vez de insertarse en la eminencia tibial anterior, se inserta en el ligamento. Puede haber también inserciones aberrantes a la cápsula, a los cuernos meniscales. Entonces es bueno tener una idea de que existe esto, ¿no? También agenesias, ¿no? Como en este caso, ausencia congénita, ¿no? Generalmente estos pacientes no vamos a encontrar ningún remanente, ¿no? Vas a ver toda su huella de inserción femoral, la huella de inserción tibial, no se va a ver nada, digamos. Todo está reemplazado por grasa. Eso es lo que nos lo diferencia de una lesión crónica. Y claro, el cuadro clínico también. También existen hipoplasias. Puede ser muy delgado el ligamento también. Incluso también hay algunos ligamentos que tienen 3 fascículos. Entonces hay que tener en cuenta esas variantes. En cuanto a algunas lesiones, ya que son más comunes, tenemos la degeneración mucinosa, en este caso, consiste en depósito de sustancia mixoide, ¿no? Entre las fibras del ligamento. Entonces el ligamento se ensancha, pero mantiene el paralelismo de sus fibras, ¿no? Hay incremento de señal. Generalmente este tipo de degeneración mucinosa se asocia a otros hallazgos de degeneración, gangliones quísticos intraóseos, degeneración de los meniscos, artrosis, entre otros cuadros degenerativos. Eso nos ayuda a diferenciarlo de una lesión, ¿no? Un desgarro parcial o una distensión. Pero lo que también lo caracteriza o lo diferencia de las lesiones traumáticas es que las fibras mantienen su paralelismo. A pesar de que esté ensanchado y todo, mantiene su paralelismo respecto a la línea de Blumenthal. Otra lesión frecuente que vemos son los gangliones, ¿no? Los gangliones intraligamentarios son cavidades quísticas que contienen contenido mucinoso, ¿no? Cuando son grandes, como este caso, es fácil diagnosticarlo, pero cuando hay algunos casos que son pequeños, laminares, a veces tubulares, que discurren entre las fibras del ligamento y a veces nos hace pensar que es un desgarro parcial o secuela de un desgarro parcial. De hecho, en la etiología de estos quistes también se menciona los desgarros parciales, o sea, secuela de desgarro parcial puede formar un quiste también. Entonces, cuando son pequeños y difícil diferenciar, pues, tendríamos que usar las dos alternativas, ¿no? Del informe. En este caso sí es más evidente. En cuanto a las lesiones traumáticas agudas, eh, como bien sabemos, las lesiones de los ligamentos en general, eh, podemos usar la terminología de esguince grado 1, que se corresponde con la distensión, esguince grado 2, que se corresponde con el desgarro parcial, y el esguince grado 3, que se corresponde con el desgarro completo. Pero en el caso del ligamento cruzado anterior, ¿qué terminología deberíamos usar? Según la bibliografía que revisé, los cirujanos se decantan más por usar el término de distensión, desgarro parcial y desgarro completo. ¿Por qué? Porque esto se correlaciona mejor con los hallazgos de la artroscopía. Además, la literatura menciona que el ligamento cruzado anterior es un ligamento especial,
No es como los ligamentos extraarticulares, por ejemplo, el ligamento colateral medial, entre otros, ¿no? Generalmente estos ligamentos extraarticulares, eh, muchas veces se puede usar estos términos de esguince grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Pero para el ligamento cruzado anterior, los cirujanos y la literatura recomienda usar más distensión, desgarro parcial y desgarro completo, porque se correlaciona mejor con la artroscopía, por ejemplo. En cuanto a la distensión, la literatura menciona que solo se debe usar en los casos de que vemos un discreto incremento de señal en el ligamento, ¿no? Por ejemplo, en este casito, el fascículo anteromedial no es tan hipointenso, ¿no? Está un poco incrementado de señal, un poco heterogéneo, pero mantiene el paralelismo de sus fibras. Entonces, en esos casos se podría usar, pero incluso así hay que intentar evitar no usar este término, porque la distensión, el término distensión se acuñó para una lesión que consiste en microdesgarros de ligamentos extraarticulares, como el ligamento colateral medial, por ejemplo, ¿no? Microdesgarros muy pequeños que cicatrizan, ¿no? Pero el problema del ligamento cruzado anterior, que es, como es intraarticular, pero extrasinovial, y está rodeado de lo que es el líquido sinovial de la articulación, no cicatriza igual, porque el líquido sinovial tiene muchos componentes proteolíticos, enzimas, entonces no permite que cicatrice igual que un ligamento extraarticular. Entonces, la literatura menciona que así haya un poco de irregularidad en las fibras o un desgarro pequeño, es mejor hablar de un desgarro parcial de bajo grado que de una distensión. O sea, es diferente, ¿no? Es un ligamento diferente, distinto a los extraarticulares. Es por eso que la distensión se usaría en casos raros, cuando vemos algo muy mínimo, un leve incremento de señal, algo así, ¿no? Pero siempre, en todo caso, intentar evitar, dice, en el mayor de los casos, intentar evitar este término, dice la literatura. Preferible usar desgarro parcial de bajo grado, porque incluso los pequeños desgarros del ligamento cruzado anterior pueden traer repercusión funcional. Ya, y en cuanto a los desgarros parciales, ¿no? El desgarro parcial ya consiste en una interrupción parcial de las fibras del ligamento. Y sobre esto, ¿qué es lo que quiere saber el cirujano? Le interesa varias cosas, ¿no? Y que debemos plasmar en nuestro informe. ¿Qué fascículo está desgarrado? Esto es por la biomecánica. Como decíamos, el fascículo anteromedial es estabilizador anterior y el posterolateral es anterior y rotacional. Es por eso que si es que está lesionado el fascículo posterolateral, hay más chance de un tratamiento quirúrgico. Por eso el cirujano necesita saber qué fascículo está desgarrado. Luego le interesa saber cuánta proporción de ligamento está desgarrado, ¿no? Se usa más o menos la proporción de 50% para hablar de bajo grado o alto grado, ¿no? Generalmente los desgarros que comprometen más del 50% del espesor generalmente tienen más chance de un tratamiento quirúrgico. Es importante también valorar la integridad y el compromiso de las huellas de inserción, ¿no? Tanto la femoral como la tibial, porque esto tiene implicancias quirúrgicas. Tiene implicancias quirúrgicas porque dentro de las técnicas quirúrgicas existe, por ejemplo, lo que es la reconstrucción anatómica, en la cual el ligamento desgarrado, generalmente cuando el desgarro es cerca de las inserciones, se vuelve a fijar a su huella de inserción con un tornillo, así. Sobre todo si es que se ha desgarrado un solo fascículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la huella de inserción tiene erosiones, tiene edema o tiene lesiones, no es candidato para esta reconstrucción anatómica, ¿no? Es por eso que tenemos que evaluar la huella de inserción, informar si es que es liso, hay edema, hay irregularidad, hay fragmentos desplazados, todo eso le interesa al cirujano. También lesiones asociadas, puede cambiar
puede cambiar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo lesiones meniscales, lesiones de ligamento colaterales, todo eso tiene que ser mencionado, ¿no? También es importante el estado de las fibras ligamentarias residuales, ¿no? Como decíamos, si es que uno de los fascículos está indemne y el otro está roto, se puede plantear una reconstrucción parcial. También es importante valorar los signos de insuficiencia funcional en las fibras residuales que han quedado, ¿no? Es decir, por ejemplo, como decíamos, del ángulo que forman, ¿no?, las fibras con el platillo tibial, que tiene que ser más de 40 grados. Si lo vemos menos de 40 grados o que no está paralela a la línea de Blumenstadt, nos indica que este ligamento residual es insuficiente, por lo cual tendría más chance de un tratamiento quirúrgico. En este casito, por ejemplo, vemos un desgarro parcial, ¿no? Este es nuestro primer corte medial, en el cual vemos al fascículo anteromedial, como vimos en la parte donde se ve el ligamento normal, ¿no? Vemos acá al fascículo anteromedial con un desgarro parcial y la porción posterior no la vemos, probablemente el fascículo posterolateral está roto. En el siguiente corte, que es el más lateral, vamos a ver al fascículo posterolateral, ¿no? Este es el corte más medial y el otro es el corte más lateral. En dos cortes vemos el ligamento en el fascículo. En el lateral vemos cómo el fascículo posterolateral está roto, está discontinuo. Entonces este es un desgarro que compromete todo el fascículo posterolateral y parcialmente al fascículo anteromedial. Es un desgarro parcial de alto grado. Hay que evaluar las huellas de inserción, como dijimos. Acá la inserción tibial está bien, no se ve desgarro. La inserción femoral también se ve indemne. Este casito, por ejemplo, es un desgarro parcial, no es agudo, es crónico, pero es interesante. Por ejemplo, vemos acá, este es nuestro primer corte, el corte más medial, donde vemos al fascículo anteromedial, lo vemos acá, hipointenso, pero vemos que el ángulo con el platillo tibial es menos de 40, ¿no? Vemos que está abierto, está curvado, convexo, hay incremento del ángulo con la línea de Blumenstadt. Esto indica que este ligamento es insuficiente, este fascículo anteromedial es insuficiente. En nuestro siguiente corte, más lateral, que sería para el fascículo posterolateral, no lo vemos, ¿no? Este es un desgarro crónico de alto grado, ¿no?, con un fascículo anteromedial insuficiente. Y también este mismo paciente es interesante en el plano axial porque vemos la huella de inserción eh, femoral y vemos cómo donde debería estar la mitad posterior, que es la que corresponde a la inserción del fascículo posterolateral, lo vemos lleno de líquido, ¿no? Significa que está roto. Confirmamos, ¿no?, lo que vimos en el plano sagital, que está roto desde la huella de inserción. En cuanto al desgarro completo, ¿qué es lo que le interesa al cirujano? La localización exacta de la rotura, ¿no? Si es que es una rotura a nivel de la inserción femoral, el subtercio medio o en la inserción tibial. ¿Por qué? Porque esto tiene implicancias en la técnica quirúrgica. Por ejemplo, si el desgarro ha sido en la inserción femoral y el remanente que queda del ligamento no está retraído, no está muy destruido, se puede optar por reinsertar la reconstrucción anatómica, ¿no? Reinsertar o suturar el ligamento a su huella de inserción. Lo mismo para la inserción tibial. Aparte que los desgarros en estas zonas, cerca a las inserciones, tienen mejor pronóstico porque tienen más irrigación desde estos niveles, puesto que la irrigación del ligamento va por ahí, ¿no? Entra por la huella de inserción. Si la localización del desgarro completo es en el tercio medio, tiene peor pronóstico y generalmente tiene que ser tratamiento quirúrgico.
eh, el tratamiento de resección y cirugía con injerto, ¿no? No se puede optar por la otra técnica quirúrgica de reconstrucción anatómica. También es útil valorar la integridad y morfología de las huellas de inserción, ¿no? Como decíamos, ver si hay edema, erosiones, fragmentos desplazados. Igual es útil para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si está alterado, no se puede optar por la reconstrucción anatómica. El estado del remanente tendinoso también. Puede ser que el desgarro haya sido en la inserción femoral, pero el remanente tendinoso está retraído, ondulado, entonces no es candidato, ¿no? Para una reconstrucción anatómica. Hay que valorar las lesiones asociadas. Los desgarros completos se asocian a múltiples lesiones, como vamos a ver, ¿no? Desgarro de menisco, desgarro de otros ligamentos. La presencia de edema con patrón de pivote o hemartrosis es importante, ¿no? Esto indica que hay una inflamación activa. Muchas veces no se puede operar, ¿no? El cirujano no opta por operar si es que hay hemartrosis. También hay que valorar el entorno sinovial, es decir, la escotadura intercondilia, ¿no? Donde se encuentran los ligamentos, si es que hay sinovitis, hay hematomas, todo esto hace que la cirugía sea diferida. En este caso, por ejemplo, este es un desgarro completo, ¿no? A nivel del tercio medio vemos una discontinuidad total de las fibras. Este es nuestro corte medial, donde vemos al fascículo anteromedial, vemos que hay disrupción. El siguiente corte más lateral, donde está el fascículo posterolateral, también no hay continuidad, es un desgarro completo. Como decíamos, las desinserciones son importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, una desinserción de la huella de inserción femoral completa fue tratada con una reconstrucción anatómica, sutura su huella de inserción, ¿no? Porque este desgarro, como decíamos, tiene buen pronóstico, hay buena irrigación en esta zona, hay buenas fibras de colágeno. La desinserción tibial también es un tema importante, generalmente se da en personas más jóvenes, como ustedes saben, ¿no? En niños, adolescentes, y generalmente se asocia a abulsión ósea, ¿no? Esta clasificación es importante, la clasificación de Meyers, para valorar estas fracturas con abulsión. En el tipo 1 hay fractura en la huella de inserción, pero no hay desplazamiento. En el tipo 2, solo el borde anterior está un poquito elevado, o sea, un poquito elevado, pero la parte posterior no se ha desplazado. En la tipo 3 ya hay un desplazamiento tanto de la parte del borde anterior y el borde posterior del fragmento. En el tipo 3A. En el tipo 3B, además de la separación, hay una rotación. Y en el tipo 4 hay una abulsión conminuta, ¿no? En múltiples fragmentos. Y esta clasificación es importante porque el tipo 1 y 2 pueden optar por un tratamiento conservador, pero a partir del tipo 3A ya es un tratamiento quirúrgico. Es importante medir el tamaño del fragmento, el desplazamiento, si es que está rotado. Ahora, en cuanto a lesiones asociadas, tenemos este patrón de edema óseo contusivo, que es el patrón por mecanismo de pivote, ¿no? En el cual hay edema en la zona central del cóndilo femoral externo y en el margen posterolateral del platillo tibial externo. También, en algunos casos, en la región posterior del platillo tibial interno. Este patrón de edema se asocia a desgarro del ligamento cruzado anterior con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, ya hay que pensar que hay un desgarro de alto grado. Ya, también la medida del notch, la profundidad de este notch femoral lateral es importante, ¿no? Es uno de los componentes del edema por mecanismo de pivote, acá. La profundidad es importante, ¿no? Más de 2 milímetros, alta sospecha de desgarro de alto grado del ligamento cruzado anterior. Y más de 4 milímetros ya se asocia a lesión meniscal y a mal pronóstico, a probable artrosis acelerada.
Otros allegados asociados son la fractura de Segon. Es una fractura por avulsión del, del complejo ligamentario anterolateral de la rodilla, ¿no? Que está compuesto por el ligamento anterolateral, la banda iliotibial y la cápsula articular anterolateral, ¿no? Entonces, este complejo ligamentario anterolateral es un estabilizador rotacional, ¿no? Igual que el fascículo posterolateral del ligamento cruzado, como habíamos dicho. Entonces, cuando se lesiona por una rotación interna de la tibia, se lesiona el ligamento cruzado anterior. En muchos casos también se lesiona este complejo ligamentario anterolateral y asocia esta fractura por avulsión, que es la fractura de Segon. Y es importante reportarlo y buscarlo cuando vemos un desgarro del ligamento cruzado anterior, porque actualmente muchos cirujanos optan por reparar este complejo ligamentario anterolateral cuando está roto, porque se han hecho estudios y se ha determinado que muchas veces si no se repara este complejo anterolateral y solo se repara el ligamento cruzado anterior, puede persistir la inestabilidad rotacional. Entonces es importante informarlo, buscarlo e informarlo. Más o menos para que se guíen, esta fractura se ubica posterior a la inserción de la banda iliotibial, del tubérculo de Gerdi posterior. Se ubican. Es una pequeña fractura por avulsión. Otras lesiones comúnmente asociadas son los desgarros rampa, ¿no? Del menisco, que es una lesión de la unión menisco-capsular con el cuerno posterior del menisco interno, ¿no? Tiene varios tipos, como vemos acá, pero lo importante es que hasta un 30-40% de desgarros del ligamento cruzado anterior asocian una lesión rampa. Y lo peor de todo es que el 25% no se llegan a diagnosticar por la resonancia. O sea, hay un subdiagnóstico. Por eso es que cuando tengamos una lesión del ligamento cruzado anterior, hay que ver con malicia la unión menisco-capsular. Hay que verlo con malicia. Cualquier cosita ya sugerir que es un rampa o sugerir una evaluación artroscópica, porque hay mucho subdiagnóstico según la literatura. Otra lesión que se asocia muy frecuente, no con tanta frecuencia, ¿no? Un 15% son los eh, desgarros desplazados del menisco externo, sobre todo. Puede ser en asa de balde o como en este caso, ¿no? En flap, formando como dos cuernos anteriores. Se asocia bastante a desgarros del cruzado. Otras lesiones asociadas son, por ejemplo, los desgarros del ligamento colateral medial, ¿no? Son frecuentes. Lo importante en este caso es que si el desgarro del ligamento colateral medial es completo, con avulsión, eh, muchas veces se tiene que reparar, ¿no? Porque si no, hay mal pronóstico en la reparación del ligamento cruzado anterior. Por ello que tenemos que informarlo y graduar este desgarro del ligamento cruzado anterior. Si es parcial de alto grado, es completo, con avulsión, con retracción, porque cuando hay retracción o es completo, se necesita reparar. Este es el mismo paciente que tenía su fractura de Segon, ¿no? También tiene desgarro del ligamento colateral medial y también tiene lesión rampa. Por eso es que ya cuando tenemos un desgarro de alto grado, al toque tienes que buscarle todos lados las otras lesiones asociadas, porque eso cambia también el manejo quirúrgico, ¿no? Puede ser que no es una lesión parcial, digamos, pero asocia una lesión meniscal o ligamentaria de alto grado y ya se opta por un tratamiento quirúrgico. Otra cosa importante es la traslación anterior de la tibia, ¿no? El punto de corte es de 7 milímetros. Esto se mide en el plano sagital, más o menos a la mitad del cóndilo femoral externo, la distancia entre el borde posterior del platillo tibial y del cóndilo, ¿no? Una medida más de 7 milímetros indica inestabilidad, o sea que
el ligamento cruzado anterior es insuficiente, no está cumpliendo su función. Por más que tú veas que existen fibras remanentes, ese ligamento no es inestable. Por eso es que incluso algunos recomiendan siempre poner esta medida en el informe. Bueno, eso es todo lo que les he podido traer. Sí, la mayoría de veces, ¿no? Como mencioné, en cuanto a la distensión es algo muy leve, ¿no? Muy sutil. En cambio, si vemos engrosamiento marcado o incremento de señal, entonces generalmente es una degeneración musinosa, más que una distensión, porque la distensión tiene que ser algo sutil, como mencioné. ¿Alguna pregunta, no? ¿Aporte? No, es mejor ya sugerirlo, porque hay pérdida de tensión del tendón. Probablemente es no funcionante ese fascículo, ¿no? O esas fibras que estamos viendo. Es mejor poner el ángulo y sugiere insuficiencia, lo podemos decir. Sobre todo la traslación se asocia bastante a la insuficiencia del ligamento. Por más que haya algunas fibras residuales, se asocia a insuficiencia del ligamento. ¿Qué tal, doctor Gago? ¿Cómo está? Buenas noches. Quería preguntarle su experiencia por los desgarros de alto grado o son desgarros a veces completos o de alto grado y queda duda de esas fibras, porque hay un caso que está en el Drive donde, bueno, se coloca y parece sí un desgarro completo, pero después en un control se ve que aparecen fibras. Entonces, no sé cuál es su experiencia con esos desgarros que parecen completos o al final sí son completos o cómo le ponen la descripción como un desgarro de alto grado con fibras de tanto porcentaje. Sí, este, sí, a veces ha pasado así, pero lo que dice la literatura es que muchas veces el ligamento, si bien es cierto, puede cicatrizar, puede repararse, casi siempre es de mala calidad, porque el ligamento no está bien vascularizado. O sea, tiene una vascularidad insuficiente, sobre todo sobre todo en el tercio medio, ahí es casi hipóxico. Entonces, si bien es cierto, se puede fibrosar, puede formar como algunos tractos así, en realidad casi siempre es no funcionante y eso tiene que ir igual a repararse quirúrgicamente. Entonces, si es que es muy agudo, pues puedes poner alto grado, ¿no? Si no lo ves todo roto, puedes poner alto grado. Pero igual tienes que ver los signos indirectos siempre, ¿no? Si es que asocia traslación anterior, cómo está el ángulo con el platillo tibial, todo eso va a hacer que tu diagnóstico sea más preciso, ¿no? Si tú lo ves, por ejemplo, el ángulo menos de 40, ves una traslación más de 8 milímetros, ya pues te mandas con todo, ¿no? Porque ese ligamento es insuficiente ya. Y es muy difícil que se repare solo, ¿no? Es lo que dice la literatura.
Es diferente a los ligamentos extraarticulares. Dice que los ligamentos extraarticulares están bien vascularizados y se reparan generalmente, pero el ligamento cruzado anterior no. Por eso son importantes los signos indirectos también. Los signos indirectos cobran importancia para poder hacer un mejor diagnóstico. Gracias, Doc. Sí, desgarros parciales, sobre todo del fascículo posterolateral, que es el que da más estabilidad, ¿no? Tanto anterior como rotacional. Entonces, siempre es bueno ver ahí cómo está la huella de inserción. Está irregular, está adelgazado. Eso te da a entender que hay un desgarro parcial por ahí oculto, ¿no? Si es que ha pasado tiempo, ya no es agudo. Siempre es bueno revisar las huellas de inserción. Doctor, y en la inserción del componente posterolateral, no sé si le ha pasado cuando son más de 30 años, que está como fibrilado en su inserción. Incluso hay un doctor en Chile cuando veía esa como que un poco de fibrilación, un poco de solución de continuidad, me decía, no le tomes importancia porque es como un cambio degenerativo que va pasando en el tiempo, pacientes de 40 y 50 lo vas encontrando. ¿Hasta qué porcentaje lo puedo dejar como normal eso? Porque es como si fuera un abanico cuando se va insertando pero a veces sí lo he visto como que un poquito de solución de continuidad de un pequeño porcentaje. No sé si, ¿qué experiencia tienes sobre ello? Sí, sí, a veces se ve, ¿no? En los porcentajes añosos. Incluso pueden ser pequeños quistes sinoviales, pueden ser también. Dice que puede haber microdesgarros y entre las fibras se mete mucina y se forma eso. Más frecuente con la edad, ¿no? Y luego eso con el tiempo se va acumulando y se forma la degeneración mucinosa, ¿no? Es un hallazgo que se puede mencionar, ¿no? Como cambio degenerativo incipiente, quizá, ¿no? Pero si es que no hay un antecedente de trauma, siempre hay que jugar con la historia clínica, ¿no? Si no hay antecedente de trauma ni inestabilidad, es mejor no lanzarse, ¿no? Después el cambio degenerativo. Incluso hay gangliones que son laminares, dice. O sea, son como entre las fibras, de cola las fibras, y puede parecer un desgarro. Entonces, si no hay otros signos o no hay cuadro clínico, mejor no mandarse con desgarro parcial. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias.